Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. El título de mi mensaje de hoy es ¿quién soy? O ¿quiénes somos como iglesia? ¿Quién soy? Primera de Pedro 2, 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Quién soy? ¿Quién somos? ¿Qué es la iglesia? Sabes, cuando no sabemos qué somos, pasamos la vida desperdiciando el tiempo. Me acuerdo de una historia de un hombre, un granjero que vivía en el campo cerca de unas montañas, y un día él estaba paseando y se encontró que había caído de su nido un águila joven que todavía no sabía volar. Y recoge esa águila y se lleva el águila a la casa y pone el águila en el gallinero con todas sus gallinas. Y el águila empieza a crecer y después de un rato el águila empieza a actuar como gallina. Y empieza a revolotear como gallina y está allí picando el maíz en el piso. Y el águila tenía pinta de águila, parecía águila, pero actuaba como una gallina. Nadie le había cortado las alas, nadie le había nada, pero actuaba como una gallina. Y pasó mucho tiempo. Y un año llegó un biólogo, esos que estudian en los ecosistemas y analizan las especies y cómo va la extinción de todo. Y ve que este hombre tiene un águila en su casa y dice: oiga, señor, ¿qué onda con esta águila? ¿Por qué no la deja ir? Dice: no, pues yo la he dejado ir, no la tengo amarrada, pero no se va. Piensa que es una gallina. Dice: yo la he sacado y no vuela, piensa que es una gallina. Entonces el hombre recoge el águila y la levanta y la apunta hacia el cielo y dice: águila, levántate, vuela, ese es tu destino. Y el águila miró el cielo, miró el sol, miró las gallinas y se echó a las gallinas atrás. Y este hombre no se dio por vencido, agarró el águila otra vez, levantó esa águila y se paró en el techo de la granja, levantó el águila y dijo: águila, ese es tu destino. Mira el sol, mira las nubes. Tú naciste para volar. Y águila, levántate y cumple tu destino. Y el águila miraba y luego miró las gallinas y se aventó para el suelo otra vez. Y ahí estaba con las gallinas otra vez. Dile a tu vecino: se parece a alguien que conozco. Cada año, ¿verdad? Lo paran y yo puedo y quiero, pero al final del año terminas con el gallinero otra vez. Y por fin el hombre lo llevó al cerro, así, a la punta del cerro, donde o volaba o se mataba el águila. O sea, la obligó y la puso ahí en la punta del cerro y le dice: águila, mira, ese es tu destino. Naciste para volar por los aires, para cazar, para levantarte en las alturas, para recorrer distancias y explorar la tierra. Y la avienta, y el águila por fin siente el aire en sus plumas, levanta las alas y emprende el vuelo y empezó a subir hasta que nadie la pudo ver más. Y gracias a Dios esa águila nunca más regresó al gallinero. Pero sabes, esta historia nos habla mucho acerca de nosotros. Muchos de nosotros estamos viviendo debajo de nuestro potencial en Dios. Estamos viviendo debajo de nuestro destino, debajo de nuestro llamado en Dios. Y Dios nos ha llamado a ser sus hijos, sus hijas, su iglesia gloriosa, a ser como esas águilas que alcanzan grandes cosas en Dios, pero nos la pasamos con las gallinas. Y no quiero insultar a nadie aquí presente, pero tampoco estoy insultando a tu familia, pero te la pasas con las gallinas. Y ahí estás y Dios te ha llamado a algo más grande y te ha levantado y te ha dado destino y propósito. Pero cuando no sabemos quiénes somos, vivimos miserables cumpliendo un propósito que no es nuestro. ¿Me estás siguiendo con eso, no? El águila, siendo águila, no sabía que era águila. Pensaba que era gallina. Y muchos de aquí no saben quiénes son en Dios y siguen viviendo como gallinas.
tenemos que saber qué somos para poder lograr nuestro propósito. ¿Qué es la iglesia? Primero voy a contestar qué no es la iglesia. La iglesia no es, número uno, no es una religión. Ni es la religión de moda, ni nada así. Porque dicen, no, es que ahora está de moda ir allá, y ahora está de moda vida, y ahora está de moda. No, la iglesia no es una religión, ni es la religión de moda. No es un edificio, ni son las instalaciones. Aunque la iglesia usa edificios, usa instalaciones, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es un negocio. Se necesita dinero, claro. Cristo necesitó dinero, los apóstoles necesitaron dinero, la iglesia en todas las generaciones han necesitado dinero para predicar la palabra, pero no es un negocio, y los que lo usan como negocio serán juzgados delante de Dios. La iglesia no es un club social, aunque tenemos actividades sociales, aunque tenemos convivios y tenemos todo esto, no es un club social, aunque aquí experimentamos amistades. No es tampoco beneficencia, ¿sí? Ayudamos a los pobres, se anima a que seamos generosos con los pobres, pero no es un edificio, una institución federal de gobierno de beneficencia. Tampoco es una burbuja de santurrones que están así aislados en su burbujita elitista y sienten que son mejores de los demás. No, eso no es la iglesia. Lamentablemente, algunos así han expresado que es la iglesia, otros así lo han percibido, y por eso jamás se van a acercar a una iglesia. La iglesia tampoco es un grupo de gente que Dios les dio el llamado de criticar al mundo, porque muchos así no la pasamos, criticando al mundo nada más. Y parece ser que los cristianos son los mejores criticones en el planeta, y se la critican a todo el mundo. La iglesia tampoco es un show. Tenemos tecnología, tenemos teles, luces, todo eso, pero es tecnología que usamos para hablar de un mensaje. No es un show. No vienes aquí por la tecnología, vienes aquí por el mensaje. A lo mejor de inicio algún joven, alguien llegó por la tecnología, pero no se queda por la tecnología o por el show, se queda por el mensaje. Sí, la iglesia no es un show. La iglesia tampoco es un movimiento político. Sí. No estamos aquí para promover ningún partido ni ninguna corriente política. Yo oro que gente aquí se levante, jóvenes, hombres, mujeres, se levanten por los próximos diputados y presidentes municipales y claro, cuando eso suceda van a contar con mi apoyo. Yo no apoyo ningún partido, pero sí voy a apoyar a hombres y mujeres cristianos de veras que quieren seguir impactando a Dios en la política. Pero la iglesia no es un movimiento político, y la iglesia tampoco es una lista de reglas y de control. Tienes que, no tienes que, si puedes, no puedes, hasta allí, hasta acá no, el vestido aquí, pero aquí no. O sea, no. La iglesia no es eso. Diga conmigo, no es eso la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué sí es la iglesia entonces? Bueno, antes de ver qué es la iglesia, solo déjame darte la diferencia entre lo que es la iglesia universal, ya conmigo universal, y la iglesia local, ya conmigo local. La iglesia universal se compone de todos aquellos en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los rincones, que tienen una relación personal con Cristo Jesús. ¿Sí? Lo dice Corintios, 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles o europeos o morelianos o de lo que sea, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Es la iglesia universal, y Dios tiene hijos suyos en todos lados y en un chorro de lugares que tú ni crees que pueda haber hijos de Dios. Y también hay iglesias locales. Y la iglesia local es una comunidad, de esa iglesia universal es una comunidad más local, donde los cristianos buscan compañerismo y edificación. Es lo que menciona Gálatas 1:1, dice Pablo apóstol por Jesucristo, se introduce, verso 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias
dice ahí plural, iglesias de Galacia. O sea, había varias iglesias locales. También en Colosenses al final Pablo dice: salúdenme a la iglesia que está en casa de Ninfas, una iglesia local. Entonces es la diferencia entre iglesia universal e iglesia local. Número 1, la iglesia son los santos de Dios. Uy, qué emoción. Wow. Es que creo que pensamos en santos y pensamos en un chorro de imágenes, ¿verdad? O pensamos en santos y pensamos en ser perfectos. Y no, yo lejos de ser perfecto. O yo pienso en santos y pienso en santos rayos Batman. O sea, como que ¿verdad? Pero no, ¿qué dice la palabra acerca de santos? Dice Pablo, 1 Corintios 1:1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser ¿qué? Santos. Santos significa que somos apartados para Dios, que le pertenecemos a Dios. No significa que somos perfectos, significa que por la fe en Jesús y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ahora nosotros somos clasificados, separados, apartados para ser hijos de Dios. Es como cuando alguien ve a mis hijos, Jared y Lucas, dice: esos son hijos de Andrés, ¿sí? Son nietos de Juan y amigos de todos, pero son mis hijos. Igual el cristiano, la iglesia, puede ser amigo de mucha gente, pero le pertenece a una sola persona, y es Jesucristo, Dios nuestro, el único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Llamados a ser de Dios, a ser santos, a ser como Él. Número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es qué? Cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es la expresión de aquel. ¿De quién? De Jesús. Es del cuerpo. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Ok, la iglesia es, o sea, ustedes y la iglesia de Cristo en todo el mundo es el cuerpo que Jesús escogió para llevar a cabo su plan y su propósito eterno aquí sobre la tierra. Él nos escogió como su cuerpo. ¿Sabe? El cuerpo actúa, acciona, lleva a cabo lo que la cabeza le dice. ¿Sí o no? ¿Sí? No es así como que mi mano me obligó a pecar, pastor. Ni sabía que estaba tocando. Nosotros somos los pies, las manos, la expresión del propósito y el amor de Dios a este mundo. Dios no va a cumplir su propósito separado de su cuerpo. O sea, la cabeza no le puede decir al cuerpo: a ver, con permisito, ya no te quiero. ¡Pluc! Y Jesús en su gracia se ha unido eternamente con este cuerpo. Y es como Pablo dice: mírense, no son muchos sabios, digo, ni muchos fuertes, pero Dios escogió a lo vil, menospreciado, necio, débil de este mundo para confundir a lo sabio de este mundo. Y nos escogió, Él escogió a su iglesia. Y gente imperfecta, problemas, rollos, ¿verdad? De repente medio manco acá, yo no sé, pero así. Y si Él la escogió es porque Él sabe que en nosotros hay potencial para cambiar el mundo. Él sabe que su espíritu morando en nosotros, Él puede hacer cosas increíbles a través de nosotros. Dígale al Señor: gracias, Dios, por escogernos como tu cuerpo. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Así es. Número 3, portadores de sabiduría divina. Diga conmigo: sabiduría divina. Efesios 3:10 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la Universidad Michoacana y de Harvard y Yale y los eruditos en el mundo y los supercientíficos y políticos poderosos, sino que se dé a conocer su sabiduría por medio de la iglesia. La iglesia somos los portadores de la sabiduría de Dios. ¿Me está siguiendo aquí o no? La sabiduría más alta
La sabiduría eterna está en manos de aquellos que creen en Jesucristo como Rey y como Señor y Salvador. No está en manos de los inteligentes, está en manos de los sabios, hechos sabios por Cristo Jesús. Sí. Somos portadores de la sabiduría de Dios. No menosprecies el conocimiento que tienes en Cristo. También somos en Colosenses 1:26, voy a brincarme a Colosenses 1:26. Somos mensajeros de esperanza. Alguien diga conmigo esperanza. Dice Colosenses 1:26, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a quienes. Lo ha manifestado a sus santos. Verso 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, y a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Somos mensajeros de esperanza. Cuando alguien ve que en ti mora Jesucristo, el Espíritu de Dios, y que tú has alcanzado la paz con Dios, tú y yo, siendo personas imperfectas, siendo losers o ex-losers, siendo un montón de rollos y fracasados e imperfectos, todo eso, aún así tú y yo hemos alcanzado en Cristo Jesús la gloria de Dios. Eso les da esperanza a ellos también. Y dicen, si este cuate lo tiene, yo también lo puedo tener. Un cristiano por naturaleza es un mensajero de esperanza. ¿Sabes? También Efesios 3:20, ahí te va otra cosa que es la iglesia. La iglesia es el vehículo principal de gloria y alabanza a Dios por todas las generaciones. Fíjate lo que dice Efesios 3:20, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra gloria allí significa alabanza, exaltación, honra. Significa hablar bien de alguien que merece honra. Es la misma palabra que Jesús usó cuando sanó a los 10 leprosos y solo regresó uno extranjero, y dijo que solo regresó este extranjero a darle gloria a Dios, que vino a dar gracias a Dios. Eso habla de exaltar, de agradecer, de honrar, de adorar, de alabar a Dios. La iglesia es el vehículo principal que da gloria y alabanza a Dios por los siglos de los siglos. Pausa. ¿Has visto las estrellas en alguna noche gloriosa? ¿Qué tanta gloria dan las estrellas? También somos, según 1 Timoteo 3:14, dice, si me retraso, sepas cómo, 1 Timoteo 3:15, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la habitación de Dios y es el fundamento o la columna de la verdad en la tierra. Qué increíble. Este edificio, en estas 4 paredes no vive Dios, pero el Espíritu Santo está en todas partes, Andrés. Sí, es su omnipresencia, pero su presencia que habita y mora no reside en edificios, reside en corazones. Y cada persona que es creyente forma una piedra viva, dice la palabra. Y las piedras vivas se van edificando y juntos somos la morada de Dios aquí en la tierra. Somos el lugar donde Dios vive. Y dice ahí que también somos el fundamento o el soporte o el baluarte de la verdad en la tierra. Disculpe que lo diga, pero hoy en día se dicen un montón de tonterías y de idioteces. Y digo la palabra en pleno conocimiento de lo que significa. Son cosas insensatas y tontas que se mencionan hoy en día. Nada, pero la gente piensa que es verdad. Y está bien chida esa verdad. Por ejemplo, hay gente que dice, no hombre, no,
todos los caminos llegan a Dios, hombre. Dios es tan bueno que si Dios existe, es un Dios amoroso. Y si nos ama, no, hombre, no te va a dejar irte al infierno. Ay, no, ¿tú crees que un Dios que te ama te va a dejar ir al infierno? No, hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? La verdad es que Dios es amor, sí. Dios es misericordia y la mostró en Cristo Jesús. Y aquellos que aceptan a Jesús como la misericordia de Dios para salvación, entran en misericordia y salvación. Pero aquellos que rechazan a Jesús, entonces Dios también es un Dios justo, que el que rechaza su misericordia es acreedor al castigo eterno en un lago de fuego, el infierno. Esa es la verdad. Te guste o no te guste, la aceptes o no la aceptes, o te inventes un chanchullo diferente al que te estoy diciendo, la verdad es la verdad. Y por último, no es una lista completa, pero sí suficiente, espero, para que te dé un cuadro de lo que es la iglesia. Por último, Hebreos 12:28 dice: así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumido. La iglesia somos los receptores de un reino inconmovible. Somos embajadores de un reino eterno. Tú y yo tenemos que vivir agradecidos de que, no mereciendo nada, Dios nos ha dado un reino inconmovible. Yo pienso en las películas de repente gringas, ¿verdad? Que salen ahí y de repente sale un héroe de la película o lo que sea, y es americano, estadounidense, y está en problemas, y ahí lo ves tú corriendo hacia la embajada. Y llega a la embajada: ábrame, soy americano. Y ya le abre la puerta así, wow, entró a la embajada americana y se salvó, y salvó el día. O pienso en los millones de sudamericanos que han emigrado a España, a Francia, millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos, buscando un mejor país, quizá, oportunidades, buscando prosperidad, seguridad, yo no sé. Pienso en todos ellos y luego pienso, tú y yo, la iglesia, en México, en China, en Sudán, en Afganistán, sin importar la nacionalidad que seamos, somos ciudadanos de un reino mejor. Tenemos acceso a un reino inconmovible, el más seguro, el más próspero, el más alegre y el único eterno en todo el planeta Tierra. El único reino justo. Y sabes que la iglesia es la embajada que otorga las visas para este reino. Pero no en el tema de que a ti sí te doy y a ti no, porque no me caes bien. Y no en ese tema, no en ese rollo. Porque algunos piensan que la iglesia es así, que a los que la iglesia acepte bien y los que no, va y te excomulgamos y ya no entras al cielo. Ay, híjole, no. La iglesia no es eso. Pero sí es las puertas abiertas, diciendo a todo mundo: México, Afganistán, China, Argentina, no tienes que emigrar a otro país. Hay un reino inconmovible. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos receptores de ese reino, y podemos vivir agradecidos el resto de nuestras vidas porque tenemos ese reino. Diga fuerte conmigo: eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Cuando sabemos quiénes somos, eso nos da el poder para lograr nuestro propósito. Cuando sabemos quiénes somos, eso nos da el poder, nos inspira, nos da fe para llegar a donde tenemos que llegar. Cuando el águila supo que era águila, pudo hacer lo que tenía que hacer.